Compañeros presentes, tengan ustedes muy buenos días. Somos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota de la carrera de Ingeniería Forestal y Ambiental. En esta oportunidad les vamos a hablar de un tema muy interesante que es Ley General de los Gases Ideales, la cual este grupo está conformado por mi persona, Benavides Gomán, Flor Erlita, Medina Tapia, Ana Yurri, Sánchez Arbaiza, Norberto, Guevara Fernández, Mardeli, Guevara Quintana Lisdei. Para entender mejor nuestro tema, les voy a hablar primeramente qué es un gas. Un gas es una sustancia que tiene poca densidad, es decir, el número de moléculas por unidad son muy pequeñas y se encuentran en constante movimiento. Asimismo, les voy a hablar qué es un gas ideal. Un gas ideal es un gas teórico compuesto con un conjunto de partículas en desplazamiento aleatorio. Asimismo, nuestro tema abarca 4 leyes. Primeramente tenemos la ley de Boyle. Fue descubierta en 1662 por el físico Robert Boyle, la cual establece la presión y volumen. Como segunda ley tenemos la ley de Charles. Fue descubierta por Jacques Charles, la cual establece la relación entre temperatura y volumen. La cuarta ley, la de Gay-Lussac, fue descubierta en 1800, la cual establece la relación entre presión y temperatura. Y como última, la ley de Avogadro. Bueno, voy a explicar la ley de Boyle-Mariotte, lo cual sostiene que para una cantidad de masa fija de gas a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Gráficamente lo explicamos de la siguiente manera. Para una presión 1 va a ser inversamente proporcional a un volumen 1 y una presión 2 inversamente proporcional al volumen 2. Es decir, al ser a temperatura constante, cuando el volumen disminuye, la presión aumenta. Y cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. Por ser a temperatura constante, la recta es isoterma. Bueno, para explicarlo matemáticamente, diríamos que la presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces, la presión va a ser igual a la constante de proporcionalidad sobre el volumen. Por lo tanto, la presión por volumen va a ser igual a una constante. La ley de Boyle se utiliza para 2 tiempos, un antes y un después, en la cual vamos a tener una presión 1 en un volumen 1 y una presión 2 en un volumen 2. El paso a realizar va a ser reducir la botella al recipiente con agua y observamos que el globo se infla y al retirarlo, vuelve a su estado inicial. Gracias a la ley de Boyle, que nos dice que a temperatura constante, si el volumen disminuye, la presión subirá. En este experimento es lo que hace que el globo se infle, ya que el volumen que quede disponible en la botella se reduce por lo que ocupa el agua, lo que hace que la presión en la botella aumente y el globo se infle. Bueno, la siguiente ley es la ley de Charles, filósofo y matemático francés que relacionó el volumen con la temperatura de un gas ideal medido a una presión constante, mediante una constante de proporcionalidad K. Lo explicaremos de 2 maneras, gráfica y matemáticamente. Gráfica, diremos que la temperatura es proporcional al volumen, por lo tanto, que si la temperatura aumenta, el volumen también va a aumentar. Y si la temperatura disminuye, el volumen también va a disminuir. Matemáticamente, ¿cómo queda expresada? Diremos que el volumen es proporcional a la temperatura, por lo tanto el volumen es igual a la temperatura por una constante de proporcionalidad K. El volumen despejando sería el volumen sobre la temperatura igual a la constante de proporcionalidad. Bueno, diremos que el volumen 1, o sea, el volumen inicial sobre temperatura inicial, es igual a la constante de proporcionalidad. Y volumen final sobre temperatura final es igual a la constante de proporcionalidad. Finalizando, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? Volumen inicial sobre temperatura inicial igual al volumen final sobre temperatura final. Para explicar dicha ley realizaremos un experimento demostrativo para lo cual los materiales a utilizar son una botella de plástico, un globo, agua caliente y agua fría. El primer paso a realizar es introduciremos el globo al pico de la botella y luego al agua caliente. Podemos ver que el globo se infla
Entonces, si nosotros metemos al agua fría, nuevamente baja el volumen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando aumentamos la temperatura, aumenta la velocidad media de las partículas y con ello el número de choques de las paredes del globo. Esto quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo será mayor, es decir, producirá un aumento de la presión en el globo y aumentará el volumen. Por lo tanto, con ello podemos explicar la ley de Charles, que si nosotros aumentamos la temperatura, aumenta el volumen, y si disminuyes la temperatura, disminuye el volumen. Esta ley nos dice que a un volumen constante de un determinado gas, la presión va a variar directamente a su temperatura. Para entenderlo, les voy a explicar físicamente a través de esta gráfica y matemáticamente. Físicamente diríamos que presión versus temperatura, donde la presión 1 es directamente proporcional a la temperatura 1 y la presión 2 es directamente proporcional a la temperatura 2. Entonces diríamos que la presión está en el eje de las Y y la temperatura en el eje de las X, formando una línea isócora, ¿no? Entonces ahora matemáticamente diríamos de la siguiente manera, que la presión es proporcional a la temperatura por una constante. La constante siempre va a ser la misma. Entonces, como la temperatura está multiplicada a la constante, esta va a pasar a dividir. Entonces diríamos que la presión entre la temperatura es igual a la constante. De esto diríamos que la presión entre la presión 1 entre la temperatura 1 va a ser igual a la constante. De la misma manera, la presión 2 entre la temperatura 2 va a ser igual a la constante. Por lo tanto, diríamos que la presión 1 entre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 entre la temperatura 2, que esto sería la fórmula de la ley de Gay-Lussac. Bueno, para explicarles experimentalmente la ley de Gay-Lussac, los materiales que vamos a utilizar es una botella de pico ancho, un huevo cocido y fósforo, el cual vamos a poner 4 palitos de fósforo acá en la punta del huevo. Esto acá. Ustedes se preguntarán por qué el huevo se introdujo dentro de la botella. Esto es muy fácil porque al poner el huevo con los cerillos encendidos, la temperatura va a expandir a las moléculas del aire. Al expandir las moléculas del aire se va a terminar el oxígeno. Al terminarse el oxígeno, va a ejercer una presión que nuevamente el oxígeno va a querer entrar hacia adentro. Es por ello que el huevo se introduce hacia adentro de la botella. Entonces, en este experimento estamos explicando la ley de Gay-Lussac, donde dice que a volumen constante, el volumen constante es la botella, ¿no? La presión varía directamente proporcional a su temperatura. Vamos a hablar sobre la ley de Avogadro. La ley de Avogadro nos dice que establece que el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles, manteniendo su presión y temperatura constante. Gráficamente vamos a explicar que volumen 1 es directamente proporcional al número de moles 1 y volumen 2
es directamente proporcional al número de moles 2, siempre y cuando manteniendo su temperatura y presión constante. Y vamos a explicar lo que es matemáticamente, donde nos dice que volumen es directamente proporcional al número de moles por la constante de proporcionalidad. Por lo tanto, volumen 1 sobre número de moles 1 va a ser igual a la constante de proporcionalidad. Volumen 2 sobre número de moles 2 va a ser igual a la constante de proporcionalidad. Por lo tanto, volumen 1 sobre número de moles 1 va a ser igual al volumen 2 sobre número de moles 2. Para entenderlo mejor, la ley de Avogadro, vamos a realizar el siguiente experimento, lo cual los materiales que vamos a usar es un globo, una manguera, plastilina y una botella de plástico. Vamos a inflar el globo. Como ven, está tapado y no se desinfla. Lo destapo, se desinfla. Ahora lo vamos a poner acá en la botella y vamos a inflar. Lo tapamos, no se desinfla, y lo destapamos, se desinfla. Inflar el globo. Soltamos, como ven, no sale el aire. El globo está fuera de la botella, ejerce una presión atmosférica que hace que el globo se desinfle. Pero cuando el globo está dentro de la botella, tapado por la plastilina, no hay manera que el aire entre al envase, lo cual no ejerce su presión atmosférica. El globo obedece a la ley de los gases, lo cual es a la ley de Avogadro, lo que nos dice que el volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas. Si el volumen aumenta, la cantidad de gas aumenta. Si el volumen disminuye, la cantidad de gas va a disminuir. Lo que sucede es que hay gases dentro del envase y del globo, lo cual se mantienen en equilibrio, lo cual ambos obedecen lo que es la ley de Avogadro, lo cual nos dice que la cantidad de gas es necesario aumentar la cantidad de volumen, pero ya que el envase no lo permite, porque el envase su volumen es constante.